Muy bien. Ya estamos grabando. Ahora sí pueden colocar presente. Que no estaba grabando. Buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien. Buenas, profe. Hola, Donis, ¿cómo estás? Perfecto, estaremos pendientes de lo que me acaban de decir. Ok. Bueno, mientras esperamos 2 minutos, ¿verdad? A que se integren los que faltan, que es el tiempo reglamentario. Recuerden que, bueno, agradecerle a los que ya están puntuales de antemano, ¿no? Eso es importante. Entonces, vamos a esperar son las 12:32, unos 2 minutos para ver si se conecta alguno más de los que faltan. Si no, entonces iniciamos. Recuerden, por favor, estar en un lugar iluminado, que la cámara esté correctamente, por favor. La presentación personal, los cabellos recogidos, ¿verdad? Entonces, vamos a cuidar todos esos aspectos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, mi teléfono no se va a descargar, entonces voy a conectarme a la computadora. Ok, Fabricio, pero recuerda que eso con todo, ¿verdad? Tienen que tener eso en cuenta antes de conectarse, todos esos aspectos. Pero anda, Fabricio, para volverte a admitir, por favor. Eso con todos tienen que revisar el que se conecte si se va a descargar, ¿verdad? De un teléfono, etcétera, ¿verdad? De la computadora. Tener todos esos elementos ya manejados, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya esperamos el tiempo reglamentario. Bueno, antes de tocar el tema que corresponde esta semana, ¿verdad? Primero, bueno, saludarlos, espero que estén nuevamente con todos muy bien, que hayan pasado una excelente semana, que bueno, que estemos creciendo, ¿no? No solamente en estatura, sino también en conocimiento. Lo que sí les voy a pedir es que prestemos atención. Básicamente hay muchas personas que están escribiendo a otra cosa, están pendientes de otra actividad, ¿verdad? Entonces les agradezco. La pantalla la tienen al frente, sé cuando están mirando la pantalla, por lo menos Ariana, Johnny, todas estas personas que están mirando hacia abajo, creo que la cámara de aquí se ve que está al frente, no hacia abajo. Si están chateando o haciendo otra cosa, por favor, están en clase, ¿verdad? Es como que si ustedes me empiecen a preguntar, entonces yo me voy con mi teléfono, si estoy conectado, obvio, estoy conectado, el profesor está ahí, pero no está haciendo nada. Entonces creo que eso se llama respeto. Creo que eso se llama respeto. Entonces, y debemos practicarlo con R mayúscula, porque sé que en algún momento ustedes demandan de sus profesores lo mismo, ¿verdad? El respeto y la atención. Entonces, eso con todos, porque ya ha habido casos aquí, no voy a mencionar ni los voy a volver a recordar, los que están jugando con el Play, entonces se conectan, pero estoy conectado. Entonces, vamos a hacer
responsables y serios en ese sentido, ¿verdad? Y prestar atención. Entonces, sí se los voy a agradecer. Entonces, por favor. Bueno, antes de continuar con el tema o de empezar con el tema, acomoda la cámara, David, que está como virada. Ajá, eso, así. Estuve revisando esta mañana de forma bastante rápida a ver si se habían puesto al día con el tema 1 los que había mencionado. Y estaba viendo lo del tema 2, que fue de la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, yo los voy a volver a mencionar. Mañana viernes vuelvo a escribirle a su tutora, porque algunas personas parece que no quieren ponerse al día con las actividades. Entonces las voy a mencionar. En el tema 1, que era de los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Faltan 4 personas. La Yedra, Miranda, Uyi y Guerrero. Esas 4 personas faltan en el tema número 1. En el tema número 2, ¿verdad? Tenemos que es la evolución biológica, que fue el que vimos la semana pasada. Miranda, pasa algo de aquel lado. Ya vi la mascota, ya vi la persona que está ahí. Recuerden que están en clase, eso es importante. Bueno, el tema número 2, que tiene que ver con la evolución biológica, ¿verdad? Faltan estudiantes: Alcíbar, La Yedra, Miranda, Rivas, Uyi, Pilay, Aguiñaga, Guerrero y Proaño. Las mismas 4 personas que faltan del tema 1 también en el tema 2, es decir, que ya llevan 2 asignaciones atrasadas. Y bueno, los que adicionalmente mencioné del tema 2, por favor, a más tardar el día sábado deben estar al día. Si no, bueno, tendré que conversar en coordinación académica a ver cómo hacemos para que estén al día con sus actividades. Los que no mencioné, se supone que tienen ya las 2 tareas completadas, ¿no? Esta semana corre la tarea número 3, que es la que vamos a trabajar con el tema de hoy. Entonces... Esas 2 tareas se les envía por Gmail. Ajá, me las enviaste por Gmail. ¿Y qué fue lo que te dije la semana pasada, Joel? ¿Que hicieras? ¿Que me dijiste que sí lo ibas a hacer? ¿O no recuerdas? No me acuerdo. No te acuerdas. Bueno, Tal vez perfecto. sí lo hice, pero no me acuerdo qué era. Ajá, perfecto, Joel. Está en el correo. Te felicito, excelente, ¿verdad? Con el correo yo verifico la fecha. Ahora, en la plataforma, te dije la semana pasada que por favor entres donde uno sube la tarea, como ya la mandaste por correo, que escribas donde dice texto en línea: profesor, envié la tarea por correo, y le des enviar, para que en la plataforma se registre que ya usted la está enviando. Eso te dije la semana pasada. Eso no te va a quitar 5 minutos. Ahí era. Yo lo puse en comentarios. No, en comentarios no. Tienes que darle en texto en línea y le das enviar. Entonces, bueno, hay que regresar. A ver, aquí me escribe Uyi, ¿verdad? Que tenemos en las 2 tareas con mi computadora. Perfecto, Uyi. Lo importante es que se pongan al día, ¿verdad? Y yo las voy a recibir igual, pero sí necesito que lo vayan haciendo porque no se les vayan a acumular trabajo. Y lo otro es que recuerden que todas las actividades que vayan haciendo deben irlas archivando, ¿verdad? En una carpeta digital. En este caso, la materia, la asignatura de Ciencias Naturales, ¿verdad? A la carpeta la llaman Ciencias Naturales. Le van colocando por temas las actividades que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Que eso al final del quimestre obviamente se les va a solicitar por asignatura. En mi caso yo les solicitaría solo la carpeta de Ciencias Naturales. Eso lo deben ir haciendo a la par con las actividades que van haciendo. Entonces, para que no se les vaya a acumular eso para el final, entonces vayan a sentirse estresados. Eso lo pueden ir haciendo al mismo tiempo, entonces, por favor, para que no se compliquen, ¿no? Muy bien. Bueno, eso como tema, vamos a decir, como un paréntesis para... Salud, Ricardo. Como un paréntesis para la parte académica. La parte académica, que es importante. Yo sé que a todos ustedes les gusta y quieren siempre sacar buenas calificaciones. Entonces, uno de los aspectos a tomar en cuenta para sacar buenas calificaciones es ser responsable.
Algunas cámaras están como mal ubicadas, ¿verdad? Jade, yo no sé si es que está muy encima, solamente te veo la parte de abajo. Entonces hay que ubicar bien las cámaras que yo los pueda observar, ¿verdad? Y Joel no se está viendo un cuadro negro, así que vamos a tratar de... Bueno, ¿de qué era que estábamos hablando la clase pasada, Juan? De la teoría de la evolución. De la teoría de la evolución. Y actualmente podemos decir que ocurre la evolución en los seres vivos. Puede ser que sí. ¿Crees que sí? ¿Qué piensas tú, Johnny? Yo también creo que sí. Usted también cree que sí. A ver, el tema evolución, ¿verdad? Se puede adaptar a qué procesos de la vida. A ver, ¿a qué procesos de la vida se pudiese adaptar evolución? Dime, Adonis. No se te escucha, Adonis. Estás hablando, pero no se te escucha nada. No sé si es el volumen que tienes allá. Si tienes, verifica que tengas el volumen del auricular. Si no, lo escribes por el chat y yo lo leo. A ver, entonces, ¿a qué proceso de la vida podemos asociar el concepto o la definición de evolución? El crecimiento. ¿Quién me habló? Disculpe. Ajá, Alexis, ¿verdad? Ajá, el crecimiento. Muy bien, Abigail dice a un niño que va creciendo. Lo mismo dice Adonis, ¿verdad? Efectivamente. Cuando hablamos de crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso de transformación. Ahora, por ejemplo, si usted, Iván, o David, o Emily, o cualquiera de ustedes va al álbum de fotos de su mamá. Ay, mamá, muéstrenme una foto cuando yo era pequeño. ¿Es exactamente igual usted como era en ese momento al momento actual? No, ¿verdad? Significa que usted ha cambiado, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ha cambiado. Algunos se ríen, que eran más feitos. Bueno, eso no importa. Eso es poco a poco que se va transformando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa evolución, un cambio progresivo. Ahora les hago la segunda pregunta para que ustedes vean que sí se adapta este proceso a evolución. Ese proceso de crecimiento es de una vez, usted nace e inmediatamente crece. ¿Cómo es en el tiempo? Es un proceso. Es un proceso. Ah, bueno, a Adonis le pasó lo contrario. Él me dice, era más lindo de pequeño y puso una carita triste. Significa que considera que ha involucionado un poco. Pero tranquilo, Adonis, todavía falta mucho por crecer. Más viejo estoy yo. Ok, entonces, ahí está mi amiga Emily tapándose la boca porque se está riendo de todos nuestros chistes. Muy gracioso, ¿verdad? Ok, bueno, entonces es un proceso lento, ¿verdad? El proceso de crecimiento es lento. Ahora, ¿dónde ustedes le darían el punto de partida a ese proceso de crecimiento? ¿Dónde comienza ese proceso de crecimiento? Desde que nacemos. Desde que nacemos, es decir, desde que salimos del cuerpo de nuestra madre, el momento de nacer. Desde que queda embarazada nuestra madre. Desde que queda embarazada, dice Karen. Karen está un poco más allá, Ahí ¿verdad? sí, ya te escucho. Dime, Piña. Empezamos a crecer, pues poco a poco los años pasan y uno va Pero creciendo. ¿cuándo sería el No es punto que de de un inicio? punto ya crecí. ¿Qué ¿Cuál cosa? sería el punto de inicio? Ariana me dice que el punto de inicio es Mister, cuando yo creo- nacemos. Es cuando estamos en la barriga Mister, yo creo de que la ya mamá. cuando el óvulo, Mister, ¿sí me escucha? Yo Sí, creo lo que ya es escuchando, cuando Abigail. está el óvulo fecundado, porque desde ahí empiezan los procesos. Bueno, eso me dice Karen, desde el momento que estamos en la barriga de nuestra madre. Ahí está. A ver, con el sticker de la manito, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que el proceso comienza en la barriga? Desde el momento de la concepción. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Hay unos cuantos, muy bien. Significa que los otros piensan que es desde el momento que nacemos, ¿verdad? Que hemos sido expulsados de ese recinto, ¿verdad? Que estamos dentro de nuestra madre. Sin embargo, ¿verdad? Tal como dice Abigail, el proceso de crecimiento, ¿verdad? Comienza justo después del momento de la fecundación, es decir, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Antes no comienza, porque el óvulo es una célula y el espermatozoide es una célula, ¿verdad que sí?
Pero cuando se unen, comienza el embrión y comienza el proceso de crecimiento. Y efectivamente ese proceso va hasta el final, hasta que, bueno, hasta que sea nuestra muerte, ¿no? Sin embargo, el proceso de crecimiento físico, algunos biólogos lo colocan que si los hombres hasta los 21 o hasta los 18, todo depende, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos creciendo también, no solamente a nivel de la piel, sino también a nivel de conocimiento, de sabiduría, etc. Todo esto es un proceso evolutivo que nos va haciendo personas distintas a medida que va pasando el tiempo. Efectivamente. Y habíamos visto un proceso que era la teoría de la evolución. Ahora bien, vamos a ver aquí en la pizarra, ¿verdad? Vamos a hacer como un recuento histórico, porque hoy vamos a hacer una sopa de letras y necesito que presten atención a este recuento histórico que vamos a hacer. No, eso sí, con todos, por favor, vamos a prestar atención y a poner de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a escribir, ¿verdad? Que habíamos visto la teoría de la evolución. Ok. Sin embargo, antes de que la ciencia existiese, porque la ciencia no es algo muy antiguo, ¿verdad? La ciencia es muy reciente. Antes de que la ciencia existiese, las personas tenían una creencia para poder explicar. El hombre, desde que es hombre y tiene noción, ¿verdad? Y tiene pensamiento, siempre se ha preguntado de dónde venimos o por qué somos nosotros la única especie que tiene ciertas características que no tienen las otras. Entonces él ha planteado ciertas teorías para explicar el origen de la vida y de por qué somos así. Entonces, pero la primera, cuando la ciencia casi no existía, estos principios científicos, el hombre explicó el origen de la vida a partir de una teoría. ¿Ustedes saben cuál fue la primera? ¿Nadie tiene idea? ¿Qué es lo primero que le dicen ustedes cuando son muy pequeñitos, que no saben nada de ciencia? Que les dicen, ¿quién los creó? ¿Y quién les dice, su mamá o su papá? Diosito. Diosito. El de arriba. Muy bien, Diosito. Entonces, esa teoría es la más antigua de todas. Esa teoría, ¿alguien no ha escuchado su nombre? ¿Cómo lo utilizamos en ciencias? No, ¿verdad? Bueno, Creacionismo, teoría, no. dígame. La del creacionismo. No, Correcto, muy bien. Entonces, la primera teoría que trata de explicar el origen y la evolución, o en términos, vamos a decir, aunque no son tan científicos, ¿verdad? Es la primera teoría, es la teoría creacionista. La teoría creacionista o creacionismo, ¿verdad? O creacionismo. Entonces, el creacionismo plantea que hay un ser supremo, grande y poderoso, porque con una acción crea la vida. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Este creador, para él, entraría la palabra evolución, cambio? ¿O él crea al hombre tal cual como es ahorita? También tiene una evolución. ¿Cree que tiene una evolución? Si usted acaba de nacer y está pequeño y su mamá le dice, lo creó Diosito, ¿cabe el tema de que los hombres antiguos eran diferentes o eran iguales, si es el mismo creador? ¿Los escucho? Mister, a mí me dijeron que, o sea, los creó, pero no tiene que ver con el concepto de la evolución. O sea, los creó así como somos directamente, así. Perfecto, ¿verdad? Como somos ahorita. Es decir, que para los creacionistas no hay ningún tipo de transformación. Es decir, por ejemplo, ¿recuerdan cuando yo les dije que la gallina estaba emparentada con quién? ¿Con quién estaba emparentada la gallina? Con el gallo. Con el dinosaurio. Con el dinosaurio, pero para los creacionistas no es así. Dios creó el dinosaurio y Dios creó la gallina. Son dos cosas distintas, no tienen relación. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? Eso es lo que hace según el creacionismo. Como no hay transformación, ahora les hago una siguiente pregunta, a ver si ustedes me responden. ¿Significa que las formas de vida, como no cambian, cómo se mantienen a través del tiempo? ¿Cómo se mantienen las formas de vida si no cambian a través del tiempo? Siguen siendo iguales. Siguen siendo iguales, muy bien. Esa palabra da origen a una teoría
pseudocientífica, más o menos, que aparece a partir del creacionismo, para avalar el creacionismo. Esta teoría se llama fijismo. 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 El fijismo dice que las cosas se mantienen fijas, que no cambian, que después de la creación no hay transformación, sino que todos los seres vivos son creados tal cual los conocemos en la actualidad. Dios no ha hecho primero un hombre, no sé, con la cabeza más grande y luego con la cabeza más pequeña. No, todos son iguales, ¿verdad? En el tema de la creación. Entonces tenemos creacionismo, luego tenemos fijismo, ¿verdad? Sin embargo, empieza a surgir la ciencia y aparecen unas cuestiones debajo de los suelos. ¿Alguien recuerda quiénes son los que están debajo de los suelos con los esqueletos? Los fósiles. Los fósiles, ¿verdad? Y los fósiles le empiezan a decir a las personas que creen en el creacionismo y en el fijismo, les empiezan a dar ideas de que no hay, que eso es mentira. ¿Por qué? Porque los seres antiguos que no existen no eran iguales por los fósiles, eran diferentes. Y entonces ellos se preguntan, ¿qué pasó con esta gente que no es igual a los seres vivos que tenemos en la actualidad? Entonces empieza como a tambalearse la teoría creacionista. Pero entonces hay una gente que es como creativa. ¿Alguien ha leído la Biblia de los que están aquí? Para hacerle referencia a algún hecho. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo Dios, uno de los hechos con los que Dios eliminó a los pecadores en el Antiguo Testamento? Misterioso. Ajá, dígame. En la Biblia se habla de un diluvio en el arca de Noé que se eliminaron. Habla sobre un diluvio, ¿verdad? El diluvio universal. Esa es una catástrofe natural. Ahora, científicamente muchos hemos escuchado que los dinosaurios se extinguieron, ¿por qué? Por un meteorito. Por un meteorito. Eso mismo, ¿Qué pasó el con ese meteorito. meteorito? Que se impactó en la Se tierra extrayó. Muy bien, ¿verdad? Impactó contra la tierra y murieron porque la atmósfera se hizo irrespirable. Eso también es una catástrofe natural. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron la gente, los que creían en el fijismo? Bueno, ellos dijeron, bueno, si ustedes observan, hay relatos o hay evidencia de que ha habido catástrofes naturales. Entonces, yo les hago una pregunta. Por ejemplo, Clemen, una pregunta. Si yo te doy una plastilina y yo te digo ahorita, hazme una flor, ¿verdad? Y me la haces con la plastilina. Vengo yo y te la desbarato. Y te digo, hazme nuevamente la flor. ¿Te queda exactamente igual que la primera? No, ¿verdad? No, pues no queda igual que la primera. No va a quedar igual, aunque tú eres la misma persona que la está haciendo, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad? ¿qué decían los fijistas? Bueno, han habido catástrofes naturales y cuando Dios volvió a crear la vida, imposible, no las pudo crear exactamente igual. Eso es lo que ellos decían, ¿verdad? Entonces nació una tercera teoría, que se llama la teoría catastrófica o catastrofismo. Es la tercera, catastrofismo. Mister, Dígame. yo tengo una pregunta. Dígame, Abigail. Es que, mister, pero en el diluvio, bueno, los que somos cristianos y los que nos enseñan sobre la Biblia, se habla de que en el arca de Noé hubieron unas personas, o sea, Noé y su familia. Pero no es que se crearon las personas, sino que estaban los animales y fueron los mismos. No, yo lo entiendo. Lo que tenemos que tener claro es que la Biblia no es un libro científico, solo lo hice para que recordaran que había un hecho catastrófico también relatado en la Biblia, pues. Ok. Entonces, estas tres primeras teorías, es decir, el creacionismo, el fijismo y el catastrofismo, son teorías que creen en que hay un ser superior que hace la creación, que no hay cambios y que justifican que los fósiles sean diferentes porque han habido catástrofes naturales, como un meteorito, un diluvio, etc. Y por lo tanto, cuando la vida se volvió a generar, es decir, cuando Dios volvió a hacer la creación, o el ser, bueno, Dios no, el ser supremo, porque Dios es de acuerdo a una Biblia, ¿verdad? No necesariamente es un Dios, puede ser un elemento supremo que cree la vida, la creó de forma distinta al volverla a crear. Entonces, tenemos estas tres. Estas tres no son partidarias del evolucionismo. Ahora, con el catastrofismo, que obviamente les dije que empezaron a aparecer los fósiles, empezaron a surgir las primeras ideas evolucionistas.
Entonces, aquí voy a escribir una sola flecha que se llama teorías evolucionistas. Evolucionistas. En las teorías evolucionistas han habido diferentes científicos. El primero que vamos a nombrar es Jean-Baptiste Lamarck. Entonces, Jean-Baptiste Lamarck. Y su teoría se conoce como el lamarckismo, ¿verdad? Esa es su teoría, el lamarckismo. ¿Qué decía Lamarck? Que sí había transformación, ¿verdad? La teoría era transformista, es decir, que sí habían cambios en los seres vivos y que habían ciertos postulados como que si un individuo dejaba de utilizar un órgano, lo perdía. ¿Ustedes saben cuál es el órgano que nosotros dejamos de usar según Lamarck y lo perdimos? La cola. La cola, muy bien. ¿Y usted sabe dónde se puede tocar para ver el vestigio de eso? ¿Cómo se llama ese lugar donde nos tocamos? No se ríen, es una grosería. Coxis. El Las coxis, pompas. muy bien. En el coxis estaría el hueso, que es un vestigio de una cola, porque nosotros ya no utilizamos eso, pues, obviamente. Eso es según la teoría de Lamarck. Yo sé que nos reímos porque ya vamos a ver que no es cierto, pues, obviamente. Lamarck también decía otra teoría, decía que los hijos iban a heredar los caracteres adquiridos por los padres. ¿Qué es eso? Por lo menos yo, estoy gordo, ¿verdad? Estoy gordo. Y empiezo a hacer dieta y me pongo delgado. Y empiezo a hacer ejercicio y me pongo musculoso, ¿verdad? ¿Qué decía Lamarck? Que cuando yo me pusiera musculoso, mis hijos iban a nacer musculosos. ¿Eso es verdadero? No, Es falso. No, Es más falso. pero sin embargo, ¿verdad? Eran los postulados que él decía. Esa es la teoría del lamarquismo. Ya ustedes están viendo que no era tan verdadera como decían, ¿no? Entonces, esta es la primera teoría evolucionista, el lamarquismo. Luego apareció, a ver, ¿ustedes conocen a otro señor que vino cerca de Ecuador o por Ecuador? Darwin. ¿Quién? No fue Charles Darwin. Darwin, muy bien. Charles Darwin, muy bien. ¿Cómo creen ustedes que se llama la teoría de Charles Darwin? ¿Con su apellido? El origen de las La especies. teoría de la evolución. El origen de las especies. Ese es el libro. El libro se El llama... darwinismo, el darwinismo. El darwinismo, muy bien, el darwinismo, ¿verdad? Y él escribió un libro que era la teoría de las especies. ¿Alguien sabe cuál es el postulado principal del darwinismo que aparece en la teoría de las especies? ¿Cómo se llama el proceso que él explicó? ¿No lo recuerdan? Dice selección. La selección natural, ¿verdad? La selección natural. La selección natural. A ver, ¿qué decía él que hacía el ambiente? Que la naturaleza elige a los individuos que son más Aptos. Más actos que. más actos, ¿verdad? Más actos. Él nos los explicó a través de un ejemplo. Por ejemplo, él decía que las jirafas, habían jirafas de cuello largo y habían jirafas de cuello corto. Pero empezó las de cuello corto solo podían comer alimentos del suelo. Las de cuello largo comían del suelo y comían las que estaban en los árboles por el cuello largo que tenían. Ahora, empezó a escasear la hierba. ¿Cuáles fueron las primeras jirafas que se murieron? Las de cuello corto. Las de cuello corto. ¿Y quiénes sobrevivieron? Las de cuello largo. Las de cuello largo. ¿Por qué sobrevivieron las de cuello largo? Porque eran más actos. Porque eran más adaptarse. aptas, ¿verdad? Para la alimentación. Correcto. Eso lo explicaba Darwin. Ahora, por ejemplo, dígame un proceso de adaptación que tiene el oso polar o los pingüinos para poder sobrevivir al frío. Su pelaje. La piel, La piel, ¿verdad? La piel es gruesa y ¿Y está los pingüinos hecha- cómo le hacen? Dígame. Los pingüinos ¿cómo le hacen? Igual, tienen una piel gruesa, ¿verdad? Que impide la pérdida de calor corporal. Entonces tenemos el darwinismo, tenemos el lamarquismo,
¿verdad? Esas teorías evolucionistas promueven lo que se conoce como transformismo. Es decir, que los seres vivos sí se transforman. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿dónde yo colocaría la definición de evolución? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Abajo. Abajo, ¿verdad? Entonces aquí entra el término evolución. Ahora bien, falta una tercera teoría evolucionista. Con el tiempo, ¿verdad? Se hicieron nuevos avances en la genética y apareció alguien en la parte de herencia y genética que se llama Gregor Mendel y él estableció unas leyes. Esas leyes se fusionaron o se unieron con lo que estableció Darwin. Porque Darwin, vamos a decir en términos coloquiales, es el papá de los helados en definir lo que es la teoría evolutiva con su selección natural, ¿verdad? Todavía lo estudiamos por eso. Y todavía es el mecanismo que mejor explica por qué unos individuos viven y otros no, por qué unos se reproducen y otros no, ¿verdad? Entonces se unió con las bases de la genética y nació una teoría, ¿verdad? Que algunos la llaman neodarwinismo, y en otras bibliografías se le conoce como teoría sintética de la evolución. Teoría sintética de la evolución. Es la misma teoría que estableció Darwin combinada con los principios de la genética mendeliana. ¿Tienen alguna pregunta? Estas serían las teorías más importantes de las teorías evolutivas y lo que explican de dónde proviene la vida y cómo se va transformando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Seguro? Mañana para cerrar el tema vamos a hacer una actividad participativa evaluada a ver si es verdad que me prestaron atención hoy. ¿Seguro? Sí, ¿Hay preguntas? No, o sea, tipo, sí entendí. Adonis, ¿sí entendimos? Sí, sí entendí. A ver, en estos 2 minutos, antes de que se acabe la clase, que quedan 4 minutos, en 2 minutos, a ver, ¿quién me va diciendo un resumen de algo que le haya quedado de alguna de las teorías? A ver, ideas importantes. Por ejemplo, los pingüinos tienen una piel gruesa, con la cual resisten el frío. Los osos polares tienen el pelaje. Ajá. Y que ¿cómo que se llama? Que el único, ¿cómo que se llama? Carajo. Tenemos una parte muerta que era la cola. Ajá, ¿eso según qué teoría? ¿Según qué teoría? La teoría de se me olvidan los nombres no se me olvidan. Ese mero. Según el lamarquismo, ¿verdad? Según su principio de el uso y desuso de los órganos. Como los seres humanos, según anteriormente decíamos que venían de los monos, esos monos que evolucionaron, como ya no necesitaban la cola para andar en los árboles, perdieron la cola. Y entonces allí en el coxis, ¿verdad? Sentimos los vestigios de que tuvimos algún momento alguna cola o nuestros antepasados. No nosotros, porque nosotros nacimos sin ella, ¿no? Nuestros antepasados. Muy bien. Ya ahí tocó piña lo que era el lamarquismo, ¿verdad? Muy bien. A ver, otra de las teorías, ¿quién habla? ¿Quién participa? El darwinismo. Ajá, el darwinismo. Que consistía en la selección natural. Perfecto. Selección natural. En la selección natural, es decir, que la naturaleza escoge a los individuos aptos. Más aptos, muy bien. Ya voy, que estoy leyendo algo aquí en el... Claro, obviamente la naturaleza, ¿verdad? Según lo que nos está diciendo aquí Abigail, la naturaleza promueve la formación de nuevas especies, ¿verdad? Y de cambio a los individuos. Hacen transformaciones que a veces son sorprendentes. Bueno, mañana nosotros vamos a terminar de profundizar estas teorías, vamos a hacer alguna actividad en clase, ¿verdad? Una actividad virtual,
y terminaríamos de ver cuáles son los postulados fundamentales. Y bueno, mañana obviamente hablaríamos de cuál es el deber que tenemos para esta semana. Básicamente hoy era trabajar con el organizador que hicimos en la pizarra. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto cosas interesantes acerca de dónde venimos. Recuerden que estamos en constante evolución y no significa que es que vamos a cambiar solo del cuerpo. También hay que cambiar y transformar la mente, ¿sí? Ser mejores cada día, más inteligentes, más aplicados. Bueno, cuídense, chicos. Nos vemos mañana. Cuídense. Vale, por favor. Hasta mañana. Ok.